Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta mañana cuando tenemos una conferencia interesantísima de la serie que hemos tenido, donde vienen los secretarios, jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico a compartir con nosotros su visión, a compartir con nosotros su trabajo y a exponerse ante ustedes a preguntas, críticas, como ustedes tengan bien a hacerlo. Tenemos en el día de hoy sin número de invitados muy especiales, comenzando con la secretaria de Hacienda, doña Teresita Fuentes, que nos acompaña en la mañana de hoy. Tenemos también el presidente del sistema universitario, Ana G. Méndez, José Méndez, que está... es que me pusieron estos focos, no los veo, me siento como una alcapurria en una de esas ventanas que le ponen las luces. Otros miembros del claustro y del sistema universitario, el señor rector de la Universidad del Turabo, que está aquí también con nosotros, miembros de las diferentes agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, y estamos aquí para compartir una conferencia que entiendo será de gran interés para todos nosotros. Y tenemos una persona muy particular que también tengo que decir que aquí nos acompañan estudiantes de negocio y empresarismo. El doctor Carlos Figueroa está presente con sus estudiantes y la doctora María de los Santos, decana, está también con nosotros. Hoy tenemos un conferenciante que tiene una gran responsabilidad en el gobierno de Puerto Rico. El licenciado Omar Marrero funge, su título es director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, las llamadas APP. Anteriormente sirvió como director de la Autoridad de los Puertos y también del Distrito de Convenciones. Ahora le han dado otras responsabilidades mayores, que es dirigir la Central Office of Reconstruction, o la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación, que él describirá lo que es esto, pero tengo que decirle que es un componente esencial en la reconstrucción que tiene que hacer Puerto Rico de aquí en adelante, luego de la destrucción del huracán María. Durante su carrera, el licenciado Marrero ha ocupado posiciones de liderato tanto en el servicio público como en el sector privado. Como abogado ha litigado asuntos corporativos, de bienes raíces, protección al consumidor y asuntos gubernamentales. Se ha desempeñado también en la división corporativa de varios bufetes, uno no se puede escapar. Y en el 2012, el licenciado Omar Marrero fue secretario del DACO, del Departamento de Asuntos del Consumidor, y sirvió también como miembro de la Junta de Directores de la ACA. Desde el 2010 ha sido profesor también de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y ha sido en múltiples ocasiones orador invitado a varios seminarios y conferencias de áreas de su expertise. Yo sé que todos queremos ver hacia dónde se dirige Puerto Rico en este proceso de reconstrucción. Y tengo que decir que una de las personas claves en ese movimiento, en esa dirección, es el licenciado Omar Marrero. Le invito a que nos dé su conferencia y a ustedes que puedan disfrutar de ella. Licenciado Marrero. Bueno, muchísimas gracias, gobernador, por esas palabras. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí en su biblioteca. Para mí, obviamente, es un honor y un privilegio. Al presidente, al rector y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que otra de las facetas que siempre me gusta enfatizar es que soy un eterno estudiante. Soy una persona que me encanta la academia.
siempre me encanta estar, ¿verdad?, en esta esfera con ustedes, así que espero poder tratar de comunicar toda la información, ¿verdad?, y todos los esfuerzos que estamos realizando para lograr que en Puerto Rico no solamente nos podamos recuperar de la devastación, de la destrucción y de todo lo que vivimos del huracán, pero que de verdad tengamos una oportunidad para transformar ese Puerto Rico que nosotros queremos. Yo soy, como les puedo decir también, soy un soñador, soy una persona que me enorgullezco del trabajo que estamos realizando aquellos que estamos en el gobierno, estamos fajando y dando la milla extra. Y la realidad, bien sencillo, porque todos somos los mismos puertorriqueños, queremos dar la milla extra, queremos quedarnos en Puerto Rico y vemos el potencial que tenemos como isla, ¿verdad?, y como pueblo. Así que en ese sentido, si yo era optimista cuando me uní al servicio público, hoy ciertamente tengo que reconocer que soy más optimista. ¿Por qué? Por la gran oportunidad que tenemos ante nosotros. Antes de eso, quiero también darle una perspectiva de lo que estábamos haciendo previo, ¿verdad?, a los huracanes, particularmente previo a María, porque yo creo que en muchas instancias ahora tenemos que referirnos a Puerto Rico pre-María y Puerto Rico post-María, en cierta medida. Cuando yo me uno al equipo y nosotros comenzamos la labor en el gobierno en 2017, yo inicio en mi faceta como director ejecutivo de las alianzas público-privadas. Conocí el tema, había tenido la oportunidad de trabajarlo, de estudiarlo y entender que esto es un fenómeno global, que no únicamente se concentra en Estados Unidos. A propósito, el mercado de Estados Unidos es un mercado bien prematuro en el tema de alianzas público-privadas. Los mercados más avanzados, estamos hablando de Inglaterra, Canadá, España, Australia, Chile, Colombia últimamente, e incluso Cuba, hace como 2 años, entró en una concesión para la operación de sus puertos marítimos. Así que ya vemos que es un modelo que es agnóstico de la política pública, sino que es un mecanismo a través del cual podemos implementar, ¿verdad?, unas políticas públicas y, mejor aún, lograr una inversión en la infraestructura que se necesita. En Puerto Rico, cuando nosotros miramos qué ha pasado con la inversión en infraestructura, ya sabíamos desde el primer día que desde 2000 para acá había bajado enormemente en la inversión en la infraestructura. Ciertamente hay una situación de los recursos del Estado, y cuando ya se complica de que no tenemos acceso a mercados capitales, esencialmente nos quedamos sin los recursos y sin acceso al crédito. Así que las herramientas que teníamos para modernizar la infraestructura, para tener una infraestructura más resiliente y obviamente más moderna que propicie desarrollo económico y responsabilidad fiscal, no la teníamos. Así que las alianzas público-privadas esencialmente era la única herramienta, la caja de herramientas que podía optimizar. Así que, basado en la experiencia que hemos tenido en Puerto Rico, basado al peritaje que se desarrolla y basado en el esquema regulatorio que tenemos en Puerto Rico, comenzamos unas medidas en los primeros 6-7 meses de la administración bien agresivas para asegurarnos que podamos mandar un mensaje bien claro al mundo de que Puerto Rico estaba abierto para hacer negocio, que pese a los retos que se podían identificar, Puerto Rico ciertamente representaba unos beneficios y una oportunidad sobremanera. Así que durante los primeros 6 meses, bien agresivos, estuvimos trabajando en esa zapata. Cuando ya se acerca el mes de julio y agosto, que nos estamos encontrando con un nuevo presupuesto, ya teníamos plan fiscal aprobado, presupuesto aprobado, así que ya teníamos la agenda y los proyectos prioritarios ya identificados, tenemos la visita imprevista, de cierta manera, de los huracanes Irma y María. Ciertamente, lo que todos sabíamos, e incluso meses antes de los huracanes, que nuestra infraestructura estaba en un estado delicado, que el Estado estaba en una situación precaria financieramente, que no podía hacer trabajo de emergencia o trabajo de mantenimiento, que por años distintas corporaciones públicas, no solamente energía eléctrica, sino acueductos, puertos, carreteras y muchas otras, habían sido negligentes en el mantenimiento, ¿verdad?, de sus facilidades. Así que cuando llegan los huracanes, todo colapsa. Colapsa las comunicaciones, colapsa la electricidad y luego tiene un efecto dominó que ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Incluso el Estado mismo, la línea de respuesta, fueron víctimas. Tuvimos experiencia de un cuartel de policía en Corozal que se inundó, donde vemos que el Estado precisamente es víctima, y vemos donde a través de todo Puerto Rico los municipios se convirtieron principalmente en esa línea de primera respuesta. Así que, ¿qué hemos visto después del huracán? Todavía estamos trabajando bajo categorías de A y B de emergencia de FEMA. Tenemos en Puerto Rico la respuesta más grande o más larga en la historia de los Estados Unidos, el 5º desastre más grande de los Estados Unidos, y obviamente la única vez que la historia de los Estados Unidos ha visto una jurisdicción ha sido impactada en toda su extensión territorial por un desastre natural.
Cuando miramos Irma, fue el sur de Florida. Cuando miramos Sandy, fue la área metropolitana. Cuando miramos Katrina, fue la mitad del estado de Luisiana. E incluso Harvey solamente fue Houston. María fue toda la jurisdicción. Y es parte del discurso que se lleva en Washington, no solamente por el gobernador, sino por todos los funcionarios, de que aquí realmente fue la primera vez que vimos un desastre natural impactar toda una jurisdicción americana. No solamente eso, que la complejidad se exacerba por la realidad isleña de Puerto Rico, que todo tiene que venir a través de barco o avión. Así que, no pese a todos los retos que nosotros vivimos, ciertamente el gobernador ha sido enfático que para nosotros esto es una oportunidad dorada. Ayer estábamos claros que un mejor Puerto Rico era posible, ahora estamos claros de que ese mejor Puerto Rico no solamente es posible, sino que es posible construirlo. Pero tenemos que construirlo más fuerte, más resiliente, más inteligente. Así que, ¿cuál es la oportunidad? Pues maximizar un acceso a fondos federales que no hubiésemos tenido si no hubiese, por la situación que vivimos, reforzar, o reiterar el compromiso de la administración con la modernización de la infraestructura. Así que el hecho de que tengamos unos fondos federales no significa que la política pública se va a revisitar o se va a cambiar. Al contrario, se afina de forma tal que se puede ejecutar de una manera mucho más eficiente y más efectiva. Y por último, la oportunidad de, obviamente, revisitar la infraestructura y modernizarla y tener un reset completamente. Así que, básicamente, como les mencioné, es un afinamiento de la política pública donde a través de dos entidades principales, la Alianza Público-Privada y la Oficina Central de Recuperación, vamos a redirigir los esfuerzos de la modernización de la infraestructura y la reconstrucción de Puerto Rico. Obviamente, estamos aquí rindiendo cuentas. Yo creo que es bien importante rendirla. Así que, ¿qué hicimos durante los primeros meses de la administración para poder reactivar ese interés del mercado en Puerto Rico? Primero, se enmendó la ley de la Alianza Público-Privada, que ya por sí era un estatuto de vanguardia. Se enmienda para incluir un mecanismo que se llama el mecanismo de las propuestas de iniciativa privada o mecanismo de propuestas no solicitadas. Esto para los estudiantes de negocios, que también soy egresado de la Facultad de Administración de Empresas. Para estudiantes de negocios, esto esencialmente es darle la oportunidad al empresario, a esa mente que queremos facilitar la innovación y la creatividad. Básicamente decirle al empresario, si tú tienes una idea, puedes venir al Estado y presentársela sin que el Estado te la solicite. Anteriormente a ello, el Estado, el gobierno de Puerto Rico, era quien determinaba qué activos, qué servicios, qué facilidades se transferían al sector privado para ser administradas por el sector privado. Ahora, no solamente tenemos ese carril, pero tenemos otro carril, donde el empresario, donde el Estado, donde la entidad sin fines de lucro, donde el municipio, donde una persona puede decir, yo tengo esta solución, y me la presenta y se considera. Y una vez determinarse que es algo que representa un interés público o quedará ante la política pública de administración, le damos para adelante. No solamente se enmendó ese estatuto para hacerlo mucho más participativo, que era la línea política del gobernador, sino que, como les dije, le metimos mano a lo que sabíamos que meterle mano, la situación fiscal. Los primeros 6 meses teníamos plan fiscal certificado, presupuesto certificado, se habían identificado los proyectos prioritarios de la administración a través de todos los sectores de la infraestructura. Comenzamos o restauramos ese diálogo con el mercado, celebrando la primera cumbre de alianzas público-privadas en Puerto Rico, donde sobre 800 personas participaron, y de la cual surgieron propuestas de iniciativa privada o propuestas no solicitadas presentadas puntualmente que al día de hoy ya comenzaron un proceso de evaluación y varias de ellas se las voy a presentar. También comenzamos los estudios de viabilidad, porque, y aquí hago una pausa, en Puerto Rico muchas veces cuando hablamos de alianzas público-privadas, APP, pues no necesariamente todos tenemos los detalles, ¿verdad? Eso es entendible, pero estos procesos son bien complejos. Toma normalmente de 12 a 24 meses preparar un proyecto de infraestructura de esta envergadura. En Puerto Rico, en menos de 24 meses, ya tenemos 5 procedimientos corriendo. No obstante, una de las mejores prácticas que se incorporaron en Puerto Rico al estatuto es que antes de comenzar un proyecto hay que hacer un estudio de viabilidad que determina que ese proyecto es viable, como una APP, que hace sentido para el Estado entrar en ese acuerdo con el privado. Así que se comenzaron esos estudios durante los primeros meses y también se comenzaron unas reformas como la reforma de permisos y la externalización de la promoción de Puerto Rico como destino turístico y como destino de inversión. Así que luego de eso, como yo dije, estábamos listos para ejecutar una estrategia puntual en el ámbito de la infraestructura. Llega María, llega Irma y llega María. Pues ahí tenemos, como les mencioné, reafinar la estrategia. De momento nos encontramos en una negociación con el gobierno federal, donde el gobierno federal nos solicita que implementemos unos procedimientos alternos para la recuperación en Puerto Rico en vista de la devastación que vivimos en Puerto Rico. Ahí se nos requiere que establezcamos una oficina centralizada para supervisar y coordinar esos esfuerzos.
Así que siguiendo las mejores prácticas de estados como Nueva York, como Mississippi, como Luisiana y jurisdicciones como Chile, Indonesia y Nueva Zelanda, se crea la Oficina Central de Recuperación y de Reconstrucción de Puerto Rico. No solamente eso, que también se reinicia los distintos proyectos que habíamos comenzado de alianzas público-privadas y que se había detenido obviamente por los huracanes, y comenzamos a trabajar también en algo bien importante, que es el Plan de Recuperación y de Transformación de Puerto Rico. En febrero, el 9 de febrero, aquellos que quieran ser abogados después, el 9 de febrero de 2018, se aprueba una legislación federal bien importante, que es el Bipartisan Budget Act of 2018, la ley de presupuesto de 2018. En esa ley de presupuesto le incluyeron a Puerto Rico unas cantidades históricas de fondos federales para lograr una recuperación efectiva, eficiente y transparente. Pero nos pidieron que presentáramos un plan de recuperación. Nos dijeron, tienen 180 días para presentar un plan de recuperación que tenga un horizonte de 2 años, que determine las metas, las prioridades, las áreas de inversión y los cursos de acción que tiene que tomar el Estado, entiéndase federal y estatal, para poder lograr esa recuperación efectiva y eficiente. Se preparó, se trabajó ese plan y luego de un proceso que incluyó interacción sobre 200 comunidades, tercer sector, municipio, familia en Puerto Rico, familia no solamente en la área impactada, pero también en Florida, la inclusión de otros reportes como el Plan para Puerto Rico, Plan Fiscal, el Build Back Better, e incluso reportes como el Reimagina, que fue un reporte del tercer sector, donde sobre 75% de sus recomendaciones fueron incorporadas. Y ese plan fue presentado el 8 de agosto. En ese plan se detalla todo lo que va a lograrse en Puerto Rico en los próximos 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque tiene que ser consistente con el plan fiscal. Así que eso también se presentó, que es una pieza fundamental, fue certificada recientemente por la Junta de Supervisión Fiscal, así que ahora es pura ejecución. Finalmente, también hemos retomado la revisión de los distintos planes fiscales, que es lo que se encuentra trabajando el grupo de AFAF, para luego tomar en cuenta el efecto que tuvo la tormenta, obviamente, en esos indicadores macroeconómicos. Aquí le presento una lámina de lo que representa la Oficina Central de Recuperación. La Oficina Central de Recuperación, como les mencioné, lo que busca es lograr, ¿verdad? O lo que busca es ejecutar, que es el compromiso del gobernador, de que tengamos el proceso de recuperación más efectivo, más eficiente y más transparente. Pero por primera vez en la historia, nosotros vamos a tener un portal de transparencia donde se proyecta no solamente los fondos que estamos recibiendo, sino los fondos que se están recibiendo en los distintos municipios, las distintas agencias, y cuando comencemos la ejecución de proyectos, los proyectos. Hoy eso está live, como de verdad está en vivo. Hoy pueden ir a construimos.pr, van a tener no solamente la información de los distintos proyectos propuestos y cómo es el proceso, ¿verdad?, que se está desarrollando para la reconstrucción, sino también acceso al portal de transparencia donde se detallan los fondos que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque esto es parte del compromiso de la administración de que todos sepamos qué está pasando y qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. No solamente porque tenemos que, obviamente, nosotros que rendir cuenta, porque ustedes necesitan información, el pueblo de Puerto Rico necesita esa información y también nuestros conciudadanos en los estados continentales necesitan esa información. No solamente a nosotros se nos requirió que estableciéramos esta oficina central, sino también se nos requirió que contratáramos los expertos en temas de fondos federales de desastre para lograr esa recuperación efectiva. Nosotros realizamos un proceso de licitación sumamente robusto, toda la documentación se hizo pública, incluso hasta las hojas de evaluación de los distintos consultores, todo está público en la página web. Y luego de eso escogimos a 4 firmas que nos están ayudando en este proceso, que es la firma de Deloitte, la firma de ICF, la firma de Navigant y CI Technologies. Pueden buscar la información, esto se lo vamos a hacer público, pero en esencia nos aseguramos de tener los mejores expertos que Puerto Rico necesita para asegurar que obviamente podamos optimizar los fondos federales que tenemos al frente de nosotros. Esto fue validado por la Junta de Supervisión Fiscal, fue validado por FEMA y por todo el mundo. Así que nos sentimos bien satisfechos con el proceso realizado y con lo depara el futuro. Esta lámina es bien importante. Esto sale del plan fiscal certificado de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que vuelvo a hacer referencia a los compañeros de administración de empresas. Aquí vamos a ver esencialmente en los próximos 10 años cómo van a correr los fondos federales que se han identificado hasta el día de hoy. Si ustedes ven abajo, vemos 83 billones, y utilizo la frase para propósito ilustrativo, 83 mil millones de dólares. 83 mil millones de dólares. De los cuales hay unos que proceden de fondos federales, otros fondos federales, hay 8 billones o 8 mil millones de dólares de seguro privado y el resto son fondos federales. En la historia de Puerto Rico nosotros hemos visto esta cantidad de fondos federales. Ahora bien, ¿cuál es el reto? No solamente ejecutar, ¿verdad?, y gastarlo,
pero garantizar que lo que hagamos propicie desarrollo económico a largo plazo. De lo contrario, ¿verdad?, no vamos a aprovechar la oportunidad. Así que el compromiso del gobernador es ese. Todo lo que hagamos tiene que tener un efecto de desarrollo económico, ¿verdad?, un efecto positivo para desarrollo económico a largo plazo. Cuando lo ven abajo y miramos el porcentaje de los fondos de reconstrucción a base del Producto Interno Bruto, podemos ver que es un doble dígito. Obviamente, si miramos la gráfica, la primera gráfica que les presenté al principio, eso no lo vemos desde los 90. Y cuidado, la realidad es que históricamente la cantidad de fondos federales que vamos a estar viendo no tiene precedente. Eso representa un reto, ciertamente, pero para nosotros representa una oportunidad. Una oportunidad que está detallada en este plan de recuperación, y los invito, sé que es un documento bien engorroso, un documento bien técnico, tiene sobre 500 páginas, pero es un documento que recoge todo, todos los retos, pero a la misma vez delinea todos los cursos de acción o todos los pasos que tenemos que tomar para garantizar que ese proceso de recuperación sea uno de transformación. Y cuando, ¿verdad?, uno visita, ¿verdad?, cuando está entrando a la biblioteca, uno puede ver esas palabras, ¿verdad?, visión, ejecución, transformación. Eso es lo que precisamente nosotros buscamos en este momento. Así que cumplimos con el requisito congresional, se definieron las prioridades, las metas y los objetivos de este proceso de recuperación. Y es bien sencillo, yo creo que el gobernador lo ha dicho en varias instancias. Aquellos que no han tenido la oportunidad de ver, el gobernador dio una conferencia en Aspen Ideas, pueden entrar en YouTube y ponen Aspen Ideas. Es una de las mejores presentaciones que el gobernador ha hecho, pero es una muy buena presentación en el sentido de que resume esencialmente su visión de ese nuevo Puerto Rico, de lo que vamos a lograr en los próximos años. Así que, ¿en qué estamos enfocados? En la sociedad, en la economía, en la infraestructura y en la resiliencia. Eso es bien abstracto, pero vamos a entrar en ello. Como les mencioné, este documento es bien completo, es un documento que incluye no solamente las áreas prioritarias, pero también los pasos que hay que tomar para poder ejecutar esas prioridades. Lo presentamos, fue certificado, y el próximo reporte es febrero 4, donde cada 6 meses tenemos que dar un reporte al Congreso donde nos encontramos en cuanto al reporte se refiere, el plan se refiere y las áreas de inversión. Para que tengan una idea, y no los quiero aburrir con esto, pero en esencia hay 9 áreas de inversión de capital que van a ser priorizadas a través de los próximos 10 años. Primeramente, ¿verdad?, es la área de lo que se conoce en inglés como lifeline, o la área, ¿verdad?, los sistemas de vida, básicamente energía, agua, telecomunicaciones y transportación. No, tiene que ser una prioridad optimizar esa área, porque esas áreas nos van a hacer más resilientes. No solamente nos va a permitir aguantar el embate de un próximo desastre, pero nos va a permitir recuperarnos de una manera más eficiente. Al otro lado, no porque sea menos prioritario, pero es porque, ¿verdad?, corren de forma paralela, pero a través de otros carriles, es la vivienda. El gobernador ha sido enfático. No hay razón para que la disparidad social determine cómo tú vas a sobrevivir en una tormenta. Pues nosotros tenemos que garantizar que todo puertorriqueño tenga un techo seguro, que tenga la oportunidad de darle a su familia ese derecho de protección, de que en un desastre tú vas a estar bien. El gobernador está comprometido con eso. Queremos transformar el sistema educativo. Lo habíamos dicho antes de la tormenta, ahora después de los huracanes. Tenemos una oportunidad de verdad de transformar. Necesitamos las 1.400 escuelas, la población no está ahí. ¿Cuántas son? 1.000. Pues ahora con los fondos federales podemos optimizar no solamente el tamaño, pero las facilidades para que propicie un mejor entorno educativo. La infraestructura, optimizar los edificios públicos y por último, el ambiente, ¿verdad?, los recursos naturales. Nosotros hemos sido enfáticos que una de nuestras estrategias, y esto fue mucho antes de los huracanes y ahora se reitera todavía más, es la economía del visitante. Para la economía del visitante tenemos que optimizar nuestros recursos naturales. El gobernador ha sido enfático. Eso no significa otra cosa que no sea que todo desarrollo tiene que ser compatible con la política de la preservación de nuestros recursos naturales. Pero ciertamente hay mucho mercado que podemos competir en la región que ciertamente tenemos que aprovecharnos de ello. Esta iniciativa estratégica, son 8 estrategias estratégicas, son esencialmente cómo vamos a lograr que Puerto Rico logre, ¿verdad?, o alcance ese desarrollo económico a largo plazo. Pues apostando a esta iniciativa estratégica. Primero, la economía del visitante. Y cuando hablo de la economía del visitante, no únicamente nos referimos al turista. Es más que eso, no solamente a los negocios, las convenciones, pero también al viajero, al del negocio. Siempre, no sé si han escuchado, pero en estas distintas funciones que he trabajado, he tenido que estar interactuando mucho con el sector turístico y hay una frase que me encanta, que básicamente dice que el turismo es la primera cita de desarrollo económico.
Y a mí me encanta, porque ciertamente es la primera oportunidad que podemos, no solamente encantar a un turista, pero también a un potencial inversionista. Otra de las áreas que estamos mirando, obviamente, la economía del océano, y cuando hablo de economía del océano, hablo en su sentido más amplio, no solamente de producción, de generación de energía, sino otras industrias complementarias o secundarias que se pueden beneficiar de una economía del océano. También la manufactura, empresarismo. Vuelvo con los estudiantes. Si tratamos de pensar una área donde nosotros queremos asegurarnos que el puertorriqueño pueda ¿verdad?, sentirse dueño de ese desarrollo económico, es apostando al empresarismo. Ciertamente se tiene la creatividad, se tiene la innovación, se tiene la motivación y la resiliencia como pueblo, y por eso cuando van al plan de recuperación, no solamente hablamos de equipar al empresario con las herramientas y los distintos programas, sino también educando e incluyendo cursos de empresarismo desde la escuela elemental. Cursos sobre presupuesto de la escuela elemental, de forma tal que todos, ¿verdad?, podamos participar en ese desarrollo económico que se va a ver en los próximos años. Un objetivo que se encuentra plasmado en el plan de recuperación y que el gobernador ha sido enfático también, ha sido que tenemos que tener una fuerza laboral del siglo XXI. Y ahí él siempre se enfoca en que Puerto Rico tiene que ser una plataforma para la innovación. Así que todos esos conceptos ciertamente están incluidos en el compromiso cuando hablamos que queremos modernizar, transformar digitalmente el gobierno, donde queremos modernizar la agricultura, donde queremos optimizar el interés que tienen muchas de las generaciones más jóvenes en la agricultura, envolver a la agricultura no solamente por un sentimiento patrio o una oportunidad de desarrollo económico, pero también la realidad de la autosustentabilidad. Todo eso está marcado en el plan de recuperación. Por último, ¿verdad? Bueno, no por último, en cuanto a este tema, la estrategia, como les mencioné, es ahora dual. Una estrategia donde tenemos que seguir identificando aquellos proyectos que podemos externalizar al sector privado para lograr una ejecución a tiempo dentro del presupuesto y obviamente con los elementos de innovación que nosotros queremos ver, pero también optimizando los fondos federales que vamos a estar viendo en los próximos 10 años. Cuando hablamos de la recuperación, tienen que entender que la recuperación de todos los sectores de Puerto Rico. Nosotros no podemos ver, se va a arreglar ese puente, esa carretera o esas viviendas. No, esto se va a ver a través de todo Puerto Rico. Literalmente, el proceso de recuperación y reconstrucción se está coordinando a través de 12 sectores, de 12 pilares, de 12 componentes. Tenemos proyectos municipales, tenemos el sector energético, sector de agua, transportación, edificios públicos, que también incluye la escuela, el sistema de educación. Educación porque se está buscando la transformación del sistema, ya se venía trabajando, así que por primera vez en un proceso de recuperación de FEMA hay un componente, hay un sector específicamente de educación, sector de comunicaciones, vivienda, salud, capacity building, asegurar que nuestro pueblo tenga las destrezas necesarias, no solamente para poder, ¿verdad?, actuar ante un desastre natural, pero también de levantarse y de recuperarse de una manera más rápida y eficiente. Sector económico, obviamente, como les mencioné, esto es un plan no solamente de recuperación de desastres, pero un plan de recuperación económica. Y por último y no menos importante, recursos naturales y recursos culturales. Cómo nosotros podemos utilizar nuestros recursos culturales, nuestros recursos naturales, para obviamente propiciar el desarrollo económico y turismo en Puerto Rico. Ahora voy a transicionar a un asunto más técnico, pero yo creo que es bien importante porque si lo escuchan por ahí, la sección 428 y qué significa esto, pues me voy a poner el sombrero de profesor para explicarle un poquito esto. Antes de la tormenta María, o mejor dicho, antes del 2013 fue cuando llegó el huracán Sandy a Nueva York. FEMA tenía una manera únicamente de responder a los desastres y de reparar la infraestructura. Esencialmente, tú podías comenzar la reparación permanente de una estructura, pero no se tenía, ¿verdad?, claridad en cuánto iba a costar esa reparación. Así que se arrancaba la reparación y se revisaba el estimado. Después del 2013, que es cuando viene Sandy, o el huracán Sandy impacta la zona de Nueva York, se aprueba el Sandy Recovery Improvement Act, que básicamente incluye la sección 428 para darle a FEMA una herramienta de decirle al Estado, mira, en vez de tú comenzar a trabajar y la reparación y al final yo no sé cuánto me va a salir este desastre, vamos a estimar y vamos a trabajar en un estimado de costo en cuánto va a salir ese trabajo y una vez acordemos el costo, pues yo te pongo ese pote y tú usas ese pote para reconstruir. Ahora bien,
Eso era bueno para FEMA, porque obviamente le da una flexibilidad y una claridad y maneja su presupuesto mejor. ¿Cuál era el sales pitch, verdad? ¿O cuál era lo que le querían vender al Estado? Pues mira, Estado, tienes flexibilidad. Tienes flexibilidad porque no estás obligado a reconstruir lo que tenías antes. Tienes la flexibilidad de reconstruir más resiliente, más fuerte, más inteligente. Bajo el proceso de FEMA tradicional, si se dañaba un edificio, se podía reparar ese edificio. Así de sencillo. Si se dañaba una subestación eléctrica, se podía reparar la subestación eléctrica. Pero no se podía hacer más resiliente, porque la ley Stafford no lo permitía. Después de Sandy, se dan cuenta que hace más sentido a veces gastar un poquito más al principio y se es más eficiente porque se protege la inversión. Al final del día, es una cuestión de matemática. Si yo puedo ser más resiliente y construir más fuerte gastando un poquito más ahora, ¿por qué no lo voy a hacer? Si entonces mañana no voy a tener que reconstruir lo que anteriormente fue impactado. Mejor ejemplo es las Islas Vírgenes. El 13 de noviembre de 2017, el gobernador de Puerto Rico estaba en el Congreso presentando en apoyo a su solicitud de fondos federales para la reconstrucción un documento que detallaba que la reconstrucción de Puerto Rico preliminarmente podía rondar los 94 mil millones de dólares. En aquel entonces, el gobernador Kenneth Mapp de las Islas Vírgenes, al lado del gobernador nuestro, dijo al Congreso: esta es la cuarta vez que estoy aquí, luego de una tormenta, luego de un desastre natural, para requerir la misma cantidad de fondos para reconstruir el mismo sistema obsoleto de electricidad que tenemos en las Islas Vírgenes. Ciertamente, eso no es permisible. La senadora de Hawái en aquel entonces dijo: tenemos que visitar el Stafford Act y mirarlo y ver cómo lo podemos enmendar para que se pueda reconstruir más fuerte. Obviamente la de Hawái tiene un interés, su gente de Hawái, que cuando pase un desastre natural en Hawái, como pasó con el volcán, puedan reconstruir más inteligente. Así que todos lo queremos. Lamentablemente nosotros no tenemos los de nosotros que luchen ahí, así que teníamos que ir bien bragados, bien preparados para poder hacer la argumentación. Así que en febrero, cuando se aprueba la legislación, se enmienda la ley Stafford y se nos permite reconstruir de una manera más fuerte, más resiliente, sin tomar en cuenta la condición preexistente. Así que esa es la sección 428. En Puerto Rico, para el gobernador no es una opción reconstruir lo que teníamos antes. No es una opción, no es una opción. Así que tenemos que reconstruir más fuerte, más inteligente, más resiliente, mejor y obviamente transformando todos los sectores de la sociedad. Así que con no solamente esos fondos federales de FEMA que se van a estar implementando a través de la sección 428 y que a veces son bien burocráticos los procesos de FEMA, también vamos a juntarlos con los fondos de CDBG que son más flexibles y que la experiencia ha sido un poquito distinta que la que hemos tenido con FEMA. Esos dos fondos representan en esencia casi 60 mil millones de dólares, 40 mil de FEMA y 20 mil millones de dólares de CDBG. Casi 60 mil millones de dólares que se van a estar implementando no solamente para recuperación del desastre, sino para recuperación, para infraestructura, vivienda y revitalización económica. Algo que debo enfatizar es que es la primera vez en la historia que se le asigna a una jurisdicción una cantidad tan significativa de fondos federales de CDBG, y esa es 19.9 billones o 19 mil millones de dólares. Así que ahora, mientras transicionamos a un año de María, sí, mientras transicionamos de la fase de respuesta a la fase de recuperación, estamos viendo ya un alineamiento positivo de los planetas, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel federal, donde ya todos están entendiendo que para Puerto Rico no es una opción reconstruir, sino que tenemos que concentrarnos en proyectos transformadores. Así que utilizo eso para darle una actualización de los distintos proyectos transformadores que hemos estado trabajando desde el primer día, y son proyectos en el campo de alianzas público-privadas. El primer proyecto es un proyecto que nos gusta muchísimo porque tiene que ver con la universidad. En este caso es el primer proyecto de infraestructura social en Puerto Rico. Básicamente lo que se está buscando es seleccionar un socio privado, una entidad privada, un consorcio privado que desarrolle una residencia estudiantil en el recinto universitario de Mayagüez junto a una facilidad de centro estudiantil y estacionamiento, que hoy en día, pues, si usted conoce el recinto universitario de Mayagüez, allí no hay una residencia estudiantil para los subgraduados, no hay suficiente estacionamiento, lo que hay son áreas inundables, y tampoco, pues, el centro estudiantil no ha sido optimizado o actualizado a través de muchos años. Ciertamente la Universidad de Puerto Rico no tiene los fondos para hacer esa inversión. Esta inversión inicial son 50 millones y a través de los 30 años pudiese llegar a 150 millones. La Universidad de Puerto Rico no tiene esos fondos, ciertamente, así que tenemos que buscar maneras innovadoras
de lograr lo que queremos, pero sin afectar fiscalmente a la Universidad de Puerto Rico. Así que este proyecto ya es un proyecto que se conceptualizó durante el último año, ya se hizo su estudio de viabilidad, se determinó que es viable, todo el mundo lo ha celebrado, ha sido, ¿verdad? Ya la Universidad de Puerto Rico está buscando dónde lo podemos replicar, no hemos terminado, ya estamos buscando otro recinto donde podamos replicar algo como esto. Básicamente donde nos encontramos es ya negociando con los últimos 2 proponentes cuál va a ser el seleccionado para entonces firmar el contrato y comenzar la construcción. Es un proyecto ciertamente transformador, hay mucho precedente en Estados Unidos en cuanto a esto es bien normal en los Estados Unidos, donde un privado hace la residencia y pues depende entonces de la renta y de obviamente de otros ingresos para poder recuperar su inversión. Otro proyecto que seguramente lo han escuchado por mucho tiempo y es por el dolor de cabeza que representa el servicio que queremos optimizar y es el sistema de transportación marítima de ATM o el sistema que provee o el servicio que provee actualmente la Autoridad de Transporte Marítimo. Esto es un servicio que, para que usted no sepa, un sistema de transportación altamente subsidiado, cuesta alrededor de 40 a 45 millones de dólares al año, procede del Fondo General, es una asignación que sale del Fondo General, de esos 45 millones, 50% se va en la nómina, son como 20, 25 millones para 200 empleados, lo que equivale a $100,000 en promedio por cada empleado, y eso no es el problema es que el servicio es uno deficiente, ineficiente, y no es confiable. Todos aquellos que hemos tenido, ¿verdad?, que somos fanáticos de la belleza de Culebro de Vieques y ya hemos tenido que pasar a través del sistema de transporte marítimo, hemos sido testigos, ¿verdad? Hemos sido testigos del mal servicio. Así que es un proyecto que ya actualmente pasó su primera fase, se hizo el estudio de viabilidad, también se incluye una relocalización del servicio a Ceiba para optimizar económicamente esa área. Y ya nos encontramos con las 5 compañías que presentaron sus credenciales para entonces escoger la que sería el concesionario. Otro proyecto, ya este proyecto es un proyecto más visible a través de todo Puerto Rico, un proyecto sumamente, yo diría, ambicioso, conlleva el reemplazo de todos los contadores del sistema de acueducto para tener unos contadores inteligentes y básicamente recuperar o mitigar las pérdidas operacionales que está teniendo el acueducto por agua no contabilizada, agua que se pierde alrededor del 60% el agua que produce. ¿Qué significa eso? Que eso se pierde, pero ¿quién la paga? La pagan los consumidores que responsablemente pagamos nuestra factura porque esas ineficiencias, pues, ¿verdad?, se pagan a través del sistema. Así que lo que queremos es alcanzar una eficiencia y obviamente este proyecto le daría una salud fiscal al acueducto para obviamente poder cumplir con sus responsabilidades. Es un proyecto bien complejo, un proyecto que requiere una inversión considerable, pero estamos bien contentos que varios consorcios internacionales que se dedican a esto presentaron sus credenciales para también poder comenzar ese proyecto próximamente. También es un proyecto que ya está en su proceso de licitación. Este proyecto, que ya es el 4º proyecto que también está en proceso de licitación, ya es un proyecto que varias cositas interesantes, surgió luego de la primera cumbre de alianzas público-privadas. Esto es una compañía internacional que se dedica a operar puertos de crucero en el mundo, incluyendo el de Barcelona, Singapur y otros. Presenta la propuesta luego de visitar la primera cumbre de alianzas público-privadas y luego del huracán María. Así que es una compañía que ve un potencial en Puerto Rico, no, ¿verdad?, a pesar de los obstáculos y la experiencia que tuvimos con los huracanes. Ya un proceso que se hizo el estudio de viabilidad, contratamos todos los asesores y se comenzó el proceso de licitación el pasado septiembre 5. Septiembre 5, hay 45 días para que las empresas internacionales presenten sus cualificaciones. Es un proyecto que estamos bien comprometidos con el mismo porque no solamente optimizaría y modernizaría los puertos que tenemos actualmente en San Juan, los puertos de crucero, pero ampliaría la oferta. Actualmente el muelle 11 y el muelle 14 están cerrados porque el tablo estacado o la parte estructural está bien malita y el Coast Guard lo cerró hace años. Pues este socio nos ayudaría a no solamente a repararlo, rehabilitarlo, pero añadirle 2 puertos base a San Juan, con la posibilidad de añadir 2 adicionales en un tiempo de 4 años. Lo que equivale en Arroyo Habichuela es duplicar
la capacidad de la Bahía de San Juan para puertos de base, ¿verdad? Para cruceros. Si estamos conscientes de lo que dije ahorita, nosotros estamos apostando bien agresivamente a la economía del visitante. Así que las distintas iniciativas, obviamente, no se dan un vacío, sino que todas están conectadas para lograr eso. Como el DMO, la Alianza Público-Privada del Aeropuerto, la Alianza Público-Privada de los Puertos Marítimos y otros proyectos. Este proyecto, también me gusta resaltarlo, es el 5º proyecto que estamos trabajando. Es una propuesta que también radica el sector privado, en este caso fue la compañía Tesla, que radica luego de María una propuesta no solicitada para establecer en ciertas subestaciones de la red eléctrica baterías para almacenar energía. Esto básicamente no solamente nos daría resiliencia, y esto es bien técnico, pero a aquellos que les gusta el tema, básicamente nos daría resiliencia en la red. Al tener baterías, pues no tendríamos que depender tanto de las unidades peaker, que son básicamente turbinas que corren con diésel, como unas plantas eléctricas grandes para las distintas plantas generatrices de Autoridad de Energía Eléctrica, pero que corren en diésel. No solamente es caro, sino que no es nada amigable con el ambiente. Esto ciertamente representaría una solución que nos ayudaría a cumplir con los requisitos ambientales, nos daría resiliencia y obviamente un sistema mucho más moderno que ante una debacle como lo que pasamos después de María, obviamente tendríamos una confiabilidad del sistema que no tenemos actualmente. Esto al final del día lo que añade es redundancia y resiliencia al sistema. Un proyecto que también ya pasó su fase inicial y sobre 11 compañías participaron. Hago una pausa. El hecho de que una compañía presente una propuesta de iniciativa privada no significa que esa compañía ya tiene el negocio. No, significa que ese fue el interés de esa compañía o de esa entidad. Luego de eso, en todo caso, siempre hacemos un proceso competitivo. Y en ese proceso competitivo pues puede ganar el que empezó el proceso, como puede ganar cualquier otra compañía. Ciertamente la compañía que presenta la iniciativa privada tiene una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque así en todas las jurisdicciones del mundo. En el modelo nuestro lo incorporamos de Perú, de Proinversión Perú, donde quien inicia el proceso pues tiene una ventaja competitiva que puede ir desde el right to match, que es derecho a tanteo, donde puede tener un interés minoritario en el consorcio que finalmente se logre en caso de que no es seleccionado, o que se le reembolse los gastos que incurrió en el desarrollo de la propuesta. Otro proyecto que estamos considerando, que es un proyecto que presentó el sistema Ana G. Méndez, es una propuesta no solicitada para establecer un centro de adiestramiento para el Departamento de Seguridad Pública. Esto es un proyecto que se está haciendo el estudio de viabilidad para luego comenzar el proceso competitivo. Así que es un proyecto que lo que buscaría es profesionalizar no solamente ¿verdad? Los componentes o los empleados, ¿verdad? Los funcionarios de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, pero también ahora nos daría resiliencia. No solamente por lo que vivimos después de María, pero porque estamos conscientes de las áreas donde tenemos que enfatizar y mejorar ese servicio para asegurar que obviamente nuestros funcionarios no solamente estén lo más preparados y adiestrados posible en el próximo desastre, pero también que tengan un desarrollo profesional que se merecen. Lo que también aquí se busca, obviamente, es cumplir con los requisitos de la reforma de la policía, que por año el gobierno de Puerto Rico pues, ha fallado en eso. Otro proyecto que también surge por iniciativa privada o a través del mecanismo de la propuesta no solicitada es la optimización del sistema público. Esto también fue una compañía internacional, en este caso la compañía ALSA, que es una compañía española que se dedica al servicio de transporte público, no solamente en España, en Londres, en Canadá, en Estados Unidos, en Marruecos y en Latinoamérica. Y básicamente lo que sería es externalizar el sistema de transporte público al sector privado, de forma tal que podamos tener también un sistema eficiente, un sistema confiable y con la más alta tecnología. ¿Para qué? No solamente nosotros no estamos pensando únicamente que el servicio esencial, ¿verdad?, que se está proveyendo tiene que ser uno de calidad, pero también tiene que redundar en desarrollo económico, en movilidad, ¿verdad?, que redunda en desarrollo económico y también el turismo. Esto es una compañía que cuando llega a Puerto Rico dice, Omar, para mí es imposible concebir cómo nosotros no tenemos un sistema de transportación pública que te lleve de San Juan al turista a Ponce, que te lleven la guagua, porque hay gente que no le gusta montarse un avión y quieren aprovechar, caramba, yo quiero ir a Mayagüez, yo quiero ir a Ceiba. ¿Cómo no podemos tener un sistema privado que provee ese servicio y que transporte a las personas? Pues, así que ellos vieron la oportunidad, otros ven retos, otros ven desafíos, ellos están apostando la oportunidad, así que estamos apoyando también en esa iniciativa. Otra iniciativa que también nos toca de una manera u otra es la transformación, bueno, de una manera u otra no,
nos toca por el centro, es la ley de transformación del sistema eléctrico. Yo creo que todos vivimos los retos que nos trajo María, retos que sabíamos meses antes. Recuerdo cuando el entonces presidente, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, le había preguntado, yo me acuerdo, creo que fue en marzo o abril, ¿qué pasaría si Puerto Rico tuviese un huracán? Él dijo, no tiene que ser un huracán, puede ser una tormenta, y nos podemos ver meses sin el sistema eléctrico por la fragilidad del sistema. Así que, consciente de eso y de los retos que vivimos, y de los dolores de cabeza que vivimos, el gobernador fue sumamente visionario y agresivo, lo voy a decir, al lanzar su visión en cuanto al sector energético el pasado 24 de enero y decir, PREPA se tiene que transformar y se va a transformar de la mano del sector privado. Así que en ese sentido, también la Autoridad de Energía Eléctrica, las distintas transacciones que va a conllevar la transferencia de la generación al sector privado o como la concesión del sistema eléctrico al sector privado, pues nos vamos también a estar trabajando en cuanto a eso se refiere. Como pueden ver, mucho es el trabajo que tenemos ante nosotros. Estamos confiados que tenemos no solamente el equipo interno y el externo para lograrlo. Esa es la prioridad. Los próximos 12 meses, nuestra prioridad únicamente es ejecutar lo que tenemos ante nosotros con un enfoque particular en la transformación del sector energético, que es lo más prioritario, es lo más visible y es la prioridad del gobernador. Y también vamos a estar identificando cualquier otro proyecto que nosotros podamos entender que va a adelantar los intereses del sector público, particularmente logrando transferir ciertos riesgos al sector privado para obviamente no solamente tener mejor calidad, sino mejores servicios. Finalmente, resumo con lo que empezó al principio. A nosotros se nos criticó que teníamos muchos planes. Pues todos esos planes fueron fenomenales, porque al día de hoy sabemos qué tenemos que hacer puntualmente, qué estrategias tenemos que afinar puntualmente para lograr obviamente una ejecución puntual. Más que nunca hay un compromiso claro para armonizar la infraestructura y aprovechar el momento que tenemos ante nosotros para ver esa infraestructura que queremos tener, que va a propiciar el desarrollo económico y que va a lograr obviamente que otra gente, no solamente que los que estamos nos quedemos, sino que aquellos que se fueron quieran regresar. Los dejo con una de las citas que más me encanta del gobernador, porque yo creo que representa su mentalidad y su visión, y es que tenemos ante nosotros un canvas en blanco, un lienzo en blanco, para crear obviamente un mejor, más fuerte, nuevo y un Puerto Rico más resiliente. Eso es lo que estamos buscando al final del día, no tengan duda alguna. Nosotros tenemos una oportunidad enorme, titánica, al frente de nosotros, pero todos tenemos que ser parte. Así que para mí es un privilegio que me hayan invitado en el día de hoy para poder expresar qué hemos hecho, qué hemos logrado, pero más importante lo que falta. Y lo que falta es la reconstrucción y recuperación de un Puerto Rico más fuerte y más resiliente, y que únicamente se va a lograr si podemos ejecutar un esfuerzo comunitario a largo plazo para lograr esa transformación que todos queremos. No es que Omar la quiere, no es que el gobernador la quiere, es que todo Puerto Rico se la merece, y este es el momento que tenemos ese llamado patriótico donde todos podemos decir que obviamente que juntos construimos ese mejor Puerto Rico. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Si me someto a preguntas, esa es la parte más que me gustaba de las clases, así que vamos allá. En confianza, no tengan cualquier pregunta, en confianza. ¿No? Puede ser del tema o de cualquier otro tema, así que no me... Ahí es valiente. ¿Un estudiante? En el medio. Manuel. Lo conocí entero, no es que está planificado por si acaso. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar aquí y presentar esta información. Mi pregunta es en relación a la ley de fondos de capital privado, sí. La 185 del 2014, según enmendada, ¿no? ¿Cómo esa tecnología legal pudiera entrar en este framework? Yo creo que excelente pregunta. Ahí te puedo contestar por mi vida pasada. Yo antes de entrar al gobierno era abogado corporativo, de securities lawyer, así que te trabajaba con estos temas, que ya no son tan interesantes con todo lo que está pasando, ¿verdad? Los fondos de capital de riesgo, que no es otra cosa que los venture capital funds, ¿verdad? Son mecanismos de inversión, normalmente son para personas sofisticadas, ¿verdad? Que tienen un caudal o que tienen un conocimiento especializado en esta área, pero básicamente para los que no conocen,
son un fondo mutuo, ¿verdad? Para aplicarlo. Básicamente es un mecanismo mediante el cual se atrae a capital de distintas personas, se pone un pote para entonces invertir. Los fondos mutuos, que nosotros conocemos la historia de fondos mutuos, pero básicamente el perfil que buscaban era un perfil más de inversionista pequeño, residencial, ¿verdad? Más conservador. Los fondos de capital de riesgo, por otro lado, básicamente es de eso mismo, de riesgo. ¿Cómo podemos allegar capital de personas sofisticadas o de inversionistas acreditados para poder ponerlo disponible para alguna inversión? Yo te voy a ser sincero, para mí, todos los mecanismos de inversión, o mejor dicho, déjame darle un poquito para atrás. Yo creo que no hay mejor momento o no hay mejor jurisdicción en todos los Estados Unidos para un inversionista privado que Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra jurisdicción de todos los Estados Unidos que va a haber una inyección de 60.000 millones de dólares o 70.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Lo cual, apalancado, ¿verdad? O si tú utilizas a capital privado para apalancar ese capital, al final del día estás viendo un retorno, ¿verdad? En la inversión brutal. Pero déjame complicarte más la pregunta. Yo creo que no solamente debemos ver los fondos de capital de riesgo, debemos ver los opportunity zones o las zonas de oportunidad que se incluyó en la legislación federal, lo que dice que Puerto Rico básicamente es una oportunidad, un opportunity zone como 94 o 95%, pero para propósito legislativo vamos a decir que todo Puerto Rico es una zona de oportunidad. Básicamente, lo que te permite al declarar que Puerto Rico es un opportunity zone es que le permite a inversionistas que hayan tenido unas ganancias de capital y no hayan realizado esa ganancia de capital, básicamente que puedan, y que estén deferidas, que puedan deferirla si la invierten en Puerto Rico. Básicamente, si tienen una ganancia de 10 millones, una ganancia de capital de 10 millones que no, ¿verdad? No la has realizado porque no has vendido y no sabes qué hacer, como parte de tu planificación contributiva pudiese ser, coger esa ganancia y colocarla o hacerla disponible para un opportunity zone e invertir en Puerto Rico. Si hace eso, básicamente no solamente se te defiere la tasa contributiva o el pago, la responsabilidad contributiva, sino que puede ser que se elimine en la medida que se quede ese capital aquí. No quiero que suene a otros esquemas contributivos que tuvimos en el sector corporativo, pero al final del día busca, ¿verdad?, proveer un cierto mecanismo para habilitar un capital que es trillonario. Estamos hablando sobre 3 trillones de dólares que están aguantados en ganancias de capital no realizadas que pudiesen hacerse disponibles para los opportunity zones. Hay opportunity zones en todo Puerto Rico y ahí básicamente ahora estamos en un rat race, ¿verdad? En una carrera de ver quién es el primero que saca el opportunity zone. En Puerto Rico la chulería es que básicamente la isla completa cae en el opportunity zone y los elementos que necesitas básicamente que tengas capital, que tengas real estate, inmuebles, con potencial de apreciación. Y eso pues Puerto Rico, pues esencialmente todo el real estate en Puerto Rico, particularmente por lo que vivimos después del 2008, pero ahora con lo que vamos a vivir en los próximos años, pues puedes ver que es razonable pensar que vamos a ver una apreciación en los valores de los inmobiliarios. Así que, al final del día, volviendo a tu pregunta, yo creo que la oportunidad dorada que tenemos, que todos esos mecanismos que de una manera u otra se trabajaron con el mejor interés, como fue esa legislación o como fue la ley de compañías de inversiones del 2013 cuando se enmendó lo que teníamos anteriormente, todo se tiene que revisitar y al final del día todo tiene que redundar en desarrollo económico. Así que a eso es lo que invitamos. Si va a ser el plan de recuperación que se sometió, esa es la línea que buscamos, es cómo podemos ver la ley de alianzas público-privadas, la ley de incentivos contributivos, la ley de incentivos económicos del DEC, los decretos contributivos, todos para lograr esa transformación de Puerto Rico. Y ahí pues vemos desde beneficio contributivo a los médicos para que regresen y se queden para tener un sistema de salud mucho más robusto, como también mecanismos para lograr mayor inversión en sectores específicos. Sí, gracias a ti. Sí, rector. Licenciado, agradecido y honrado por su presencia y visita a nuestro campo. Yo imparto un curso, mantengo la cátedra de un solo curso, en el programa doctoral en educación. Y el curso casualmente se titula Liderazgo y Alianzas Colaborativas Multisectoriales dentro del entorno educativo. Entonces pienso que la academia, la universidad tiene mucho que ver con lo que ha presentado. ¿Qué opinión le merece usted el enrocamiento de la universidad? Fanático de la academia al final, yo creo que la academia, una de las transformaciones más grandes que se ha visto en el mundo fue en Singapur y el National University of Singapore fue pieza fundamental. Así que ciertamente yo veo a la academia no solamente como que tienen una obligación social, una responsabilidad social de hacerlo, pero yo creo que también tienen una oportunidad de hacer
lo que un poquito self-serving, pero third party validation, ¿verdad? O sea, no es lo mismo si lo digo yo, que lo diga usted como rector, que lo diga el presidente, ¿verdad? Hay cierta credibilidad que siempre se le da en el ámbito. Así que yo ciertamente veo que la academia como una pieza fundamental. No solamente por eso, creo que tienen que adaptar sus currículum, ¿verdad?, a las distintas iniciativas que estamos viendo y a los compañeros estudiantes. A esto es lo que estamos apostando. Así que, ¿cómo podemos nosotros lograr que todos nos alineemos? Pues ciertamente la academia no solamente tiene que estar disponible para ser ese socio del Estado para poder aumentar la calidad de vida de Puerto Rico, pero ¿cómo podemos entonces? Voy aquí a la iniciativa estratégica, era esta. Llegué. Aquí. Ahora sí. Como ahora la academia puede también revisitar sus currículum y permitir que sirva como laboratorio para estas distintas iniciativas. Y le voy a decir, yo, con mi sombrero del Distrito Centro de Convenciones, siempre he dicho que el Centro de Convenciones debería tener ahí también un campus satelital de una escuela de hotelería. ¿Por qué? Porque está en Capcana, así lo tiene en Capcana. Y le da otro entorno. Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la academia debe ser líder al final del día. Así que no solamente en esto, yo creo que la academia, no solamente en la parte educativa, pero también en la parte de implementación y de ejecución. Hay distintas iniciativas que ciertamente hay ciertos servicios que nosotros podemos externalizar para que la academia nos ayude a darla. Ciertamente la innovación y la continuidad gerencial que tiene distinto al gobierno, pues puede ser más efectivo en lograr, ¿verdad?, mejorar la calidad de los servicios y la calidad de vida en Puerto Rico, que es lo que buscamos al final del día. Así que aquí yo creo que eso sería una charla separada de cómo la academia, ¿verdad?, puede ser líder proactivo de la transformación de Puerto Rico, y lo han sido. Ustedes, yo creo que el sistema Ana G. Méndez ha tenido esa visión transformadora, o sea, está ahí el legado, la evidencia. Así que ciertamente instituciones como esta y como otras tienen que tomar tienen que asumir su responsabilidad social, para con el país, para con las nuevas generaciones, de que ellos tengan obviamente las herramientas para poder no solamente participar en estas distintas iniciativas, pero para liderarlas. Yo creo que eso al final del día es lo que todos podemos sacar provecho. Licenciado, me uno a las palabras del rector, agradeciéndole su contribución, que tengo que decir que es extraordinaria, porque la extensión y la profundidad de la responsabilidad que usted tiene es inmensa. Lo ha podido resumir de una manera muy entendible para nosotros que somos laicos en esos problemas. Quiero apuntarle que también hay otra coincidencia aquí en esta universidad y en particular en esta biblioteca museo. Nosotros tenemos, además de las conferencias en que vienen invitados secretarios y jefes de agencia del gobierno, una serie de conferencias que van alrededor de un tema. El tema en este semestre es Puerto Rico 2028. Una coincidencia, porque vi que continuamente se refería a un periodo de 10 años. Y lo que estamos tratando de visualizar desde un punto de vista más alejado, más académico, por decirlo así, porque no tenemos la responsabilidad de ejecutarlo, que es la parte más difícil. Pero en la Torre de Marfil pues tenemos unas ventajas, que podemos discutir ideas sin necesariamente tener que entrar en la ejecución. Hay una anécdota de un profesor de la Universidad de Harvard que todas las mañanas caminaba por la orilla del río Charles y caminaba todas las mañanas pensando sobre diferentes cosas, y en una ocasión, una mañana, vio a un joven que se lanzó al río a tratar de salvar a una persona que se estaba ahogando. Y el joven nadó hasta allá, se llevó a la persona, la llevó a la orilla y la salvó. Tan pronto había terminado, vio que había otra persona que se estaba ahogando y se lanzó nuevamente, nadó hasta allá, cogió a la persona y la llevó a la orilla. Eso se repitió en varias ocasiones y ya el joven estaba exhausto de tanto nadar y tanto salvar a tantas personas, y le dice al profesor: profesor, mire, ayúdeme, las personas se están ahogando, por favor vaya y salve a esa otra persona.
Y el profesor, como suelen hacer los profesores aquí, se tocó la barbilla así y pensativo dice, joven, yo no voy a hacer eso, yo voy a ir río arriba a ver por qué la gente se está cayendo al río. Que te demuestra vamos a decir, la desvinculación de la responsabilidad con el interés de averiguar qué es lo que está pasando. Pues Puerto Rico 2028 lleva esa dirección y lo que tratamos de hacer, comenzamos con un marco relativamente amplio de la historia de la humanidad y algunos atisbos de cuál puede ser el futuro, pero lo traemos entonces a Puerto Rico. La coincidencia es que el término de tiempo, 10 años, que lo cogimos por otra razón que quiero también decirle aquí, es el concepto del moonshot. El concepto del moonshot surge de que en una ocasión el presidente Kennedy estaba recibiendo mucha presión porque los rusos habían lanzado aquellos famosos Sputniks y Estados Unidos se había quedado rezagado. Y en una locución, un mensaje general, el presidente Kennedy dice y anuncia, "We're going to put a man on the moon in the next 10 years." 10 years. Y le decían, "Pero, presidente, ¿cómo usted va a hacer eso? We're going to put a man on the moon in the next 10 years." Y le decían, "¿Pero qué agencias van a hacer eso?" "We're going to put a man on the moon 10 years." Ese es el moonshot. No describe el camino por ahí, que es lo que se describe aquí. Pero nosotros tenemos esa libertad en la academia que podemos obviar los caminos y simplemente ver cuál es el moonshot. ¿Cuál es el moonshot? ¿Qué es el Puerto Rico que queremos ver, que aspiramos en 10 años? Que para los jóvenes tengo que decirles que ese mundo va a ser tan diferente a lo que es ahora que no va a ser reconocible. Así es que mirando esos moonshots, estamos tratando de definir si en energía, en agua, en educación, en salud, etcétera, cuál es esa visión de lo que Puerto Rico debe y puede ser, basado en unas consideraciones de desarrollo tecnológico que van a estar disponibles. Así es que la coincidencia es esa. La diferencia es que nosotros no tenemos que hacerlo, ustedes lo tienen que hacer. Así que agradezco no solamente esta conferencia, que haya venido a darnos una visión de lo difícil, lo grande, pero por lo mismo lo importante que es esta misión que tienen ustedes para crear ese Puerto Rico del futuro. Muchas gracias.